Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Díaz Lijos Alejandro y en este video voy a presentar mi proyecto final sobre los 12 principios de animación y stop motion. El objetivo principal de este trabajo es explicar los fundamentos de la animación y demostrar cómo estos principios pueden aplicarse en una escena digital realizada en Blender. En este proyecto se trabajó una presentación visual basada en el equilibrio sobre una pelota y el malabarismo de un animal, tomando como idea central un animal que mantiene el equilibrio sobre una pelota grande, mientras se observa un objeto en movimiento. Como objetivo del proyecto, el, el objetivo general de este proyecto es aplicar los 12 principios de animación en una escena digital, utilizando herramientas de computación gráfica. Para lograrlo, se desarrolló una escena en Blender, donde se presenta una foca o un león marino sobre una pelota grande. Esta escena permite aplicar varios principios al mismo tiempo, como el equilibrio, el movimiento secundario, las trayectorias, curvas, la puesta en escena, el ritmo y la anticipación. También se busca relacionar el trabajo con la carrera de informática, porque se utiliza herramientas digitales, animación por keyframes, cámara, luces, objetos 3D y organización de archivos mediante GitHub. El video se divide en varias partes. Primero se explicará qué es la animación y qué es el stop motion. Después se presentarán los 12 principios de animación, explicado cada uno con ejemplos sencillos. Luego se mostrará la escena desarrollada en Blender y se explicará cómo esta escena representa el equilibrismo sobre la pelota y el malabarismo de un animal. Finalmente se explicarán las relaciones entre la animación creada y los principios estudiados, además de las herramientas utilizadas para la entrega final. Con esta estructura se busca que el video no sea solo teórico, sino también práctico y visual. Ya. Para empezar, ¿qué es la animación? La animación es una técnica que permite crear la ilusión de movimiento mediante la reproducción ordenada de imágenes o fotogramas. Cada fotograma representa un pequeño cambio respecto al anterior. ¿Qué es stop motion? El stop motion es una técnica de animación que se construye mediante fotografías tomadas cuadro por cuadro. Primero se presenta una escena con objetos físicos. Luego se toma una fotografía, después se mueve ligeramente el objeto y se toma otra fotografía. Este proceso se repite muchas veces. Cuando todas las imágenes se unen en una secuencia, se genera la ilusión de movimiento. La idea del stop motion es muy importante para este proyecto porque permite comprender que la animación se construye paso a paso, aunque en Blender el movimiento se genera digitalmente. La lógica sigue siendo parecida. Se trabaja con posiciones, fotogramas, cambios de movimiento y control visual. En Blender, en lugar de tomar fotografías una por una, usamos keyframes. Un keyframe guarda la posición, rotación o escala de un objeto en un fotograma determinado. Entonces, el stop motion y Blender se, se relacionan porque ambos trabajan con la idea de la secuencia y transformación en el tiempo. ¿Qué es la animación? Primero, para ver la evolución de la animación, tenemos que saber qué es la animación. La animación es una técnica que permite crear la ilusión de movimiento mediante la reproducción ordenada de imágenes o fotogramas. Cada fotograma representa un pequeño cambio respecto al anterior. Cuando esos fotogramas se reproducen rápidamente, el ojo humano percibe movimiento continuo. En computación gráfica
La animación es fundamentalmente para permitir representar acciones dentro de un entorno digital. Se usa en películas, videojuegos, simuladores, publicidad, educación, realidad virtual e interfaces interactivas. Animar no significa solamente mover un objeto de un lugar a otro, también implica control del tiempo, el peso, la dirección, la velocidad, la intención del movimiento y la claridad visual. Por ejemplo, una pelota que cae no se mueve igual que una pluma. Un animal que mantiene el equilibrio no se mueve igual que un objeto rígido. Por eso los principios de animación ayudan a que el movimiento sea más convincente. Herramientas utilizadas. Para realizar este proyecto se utilizaron varias herramientas. La presentación fue creada en Canva. Blender se utilizó para crear la escena 3D y animarla. Y como OBS Studio estamos utilizando para grabar como tal todo el entorno. Y vamos a usar posteriormente una herramienta de edición que igual se utiliza para stop motion y también para realizar lo que vamos a ver, como es una presentación. Y también esto prácticamente sería una guía también para realizar un proyecto como tal. O sea, utilizamos las herramientas que también se utilizan para realizar los proyectos de stop motion y animación. Git se utiliza para la organización de recursos del proyecto como README, la presentación, los scripts, las capturas y los enlaces del video. Estas herramientas permiten que el proyecto tenga una parte teórica, una parte práctica y una parte técnica. Eso es lo importante porque la materia se relaciona con computación eh, y diseño y animación y no solamente con una exposición oral como lo vamos a ver. Vamos a pasar por Blender antes de seguir con la presentación para que se haga una presentación más interactiva. Esto es ya está subido a Git, está en un repositorio. Igual en la descripción estarán los enlaces para hacer coser igual el proyecto. En Blender tenemos como tal el proyecto que está en punto blend, que es para directamente exportarlo a tu computadora y hacerlo correr. Pero como también esto es en el ámbito informático, sacamos un script que está en Python, hecho en Python, completamente en Python, que se lo puede utilizar igual para Blender. Lo puedes hacer de diferentes formas. Por eso, uno está más orientado a computación gráfica, que eso igual se hace en diseño y animación. Y el otro ya es más, como aquí pueden ver, es código. O sea, es full código. Y, pero como el código prácticamente lo vamos a explicar porque us- em, es muy tedioso, la verdad. Y te necesitan muchos conocimientos previos. Lo que vamos a presentar directamente es la animación. Y también más o menos qué tipo de principios siguen que mencionamos previamente. Como pueden observar, aquí tengo a una foca o león marino, dependiendo de cómo ustedes lo vean, pero pueden ver que utilizamos arcos, em, X cantidad de principios de la animación. Mm, Igual se utilizó iluminación, en este caso Blender utiliza volumen y como pueden ver aquí está su script. O sea, pueden de X forma programarlo, ya sea del script o directamente con el entorno visual de Blender. Y como pueden ver, esto es lo que hace la animación. Es una foca que se equilibra en una pelota. Y también se puede decir que está siguiendo los principios de arcos, la verdad.
para el movimiento de las pelotas y también de la pelota. Porque se mueve de manera asíncrona. Todo, bueno, todo tiene una trayectoria, pero también, como puede ver, la foca sigue un ritmo diferente a las pelotas y a la pelota. La escena principal representa un acto de equilibrismo sobre pelota. En este tipo de acto, un animal se ubica encima de una pelota grande y se debe mantener el equilibrio. En algunos casos también se agrega objetos en el aire, lo que se relaciona con el malabarismo. Para este proyecto se decidió trabajar principalmente con una foca o un león marino, porque este tipo de animal se asocia visualmente con actos de circo sobre pelota. La escena incluye una pelota grande, el animal encima, pelotas pequeñas, luces, cámara y un escenario limpio. La composición se simplificó para que el espectador entienda rápidamente la acción principal, como se puede observar. Bueno, ahora pasaremos con la introducción a los 12 principios. Se explicarán los 12 principios de la animación. Estos principios ayudan a que una animación no se vea rígida, plana o mecánica. Sirve para mejorar la claridad, el ritmo, el peso, la expresividad y el atractivo visual. Aunque nacieron de la Aunque nacieron en la animación tradicional, siguen siendo útiles en animación digital, stop motion, videojuegos y modelado 3D. Bueno, como, como primer principio tenemos squash and stretch. El principio de squash and stretch, que significa aplastar y estirar, este principio sirve para representar peso, impacto, elasticidad y energía. Cuando un objeto cae y toca una superficie, puede aplastar ligeramente. Cuando un objeto cae y toca una superficie, puede aplastarse ligeramente. Cuando se mueve rápido, puede estirarse. Esto hace que el movimiento parezca más vivo. En la escena de Blender, este principio se aplica principalmente en la pelota grande y en el cuerpo del animal. Como podemos ver, o sea, como podemos observar aquí, es eso. O sea, se ve de que, o sea, la, la pelota por el peso del personaje, como que se, se encoge y se estira, obviamente. Como es una pelota que tiene aire. Y también se lo puede aplicar a la animación de, en este caso, la foca, porque respira, por lo tanto se expande y se comprime. Cuando se mueve rápido puede estirarse, esto hace que el movimiento parezca más vivo. Si no existiera este principio, todo se vería demasiado rígido, o sea, como que prácticamente no tendría vida. En cambio, al aplicar las deformaciones, el movimiento se entiende mejor, como lo podemos haber observado. Se hace menos rígido, la verdad, y es en parte un poco mejor porque le da vida al personaje, como indica, y hace que el objeto, en este caso ser vivo, vaya la redundancia, se vea vivo.
Bueno, continuamos con el principio de anticipación. El segundo principio es anticipación o anticipation. La anticipación consiste en preparar una acción antes de que ocurra. Por ejemplo, antes de saltar, una persona se agacha. Antes de lanzarse una pelota, el brazo se mueve hacia atrás. Antes de cambiar de equilibrio, el cuerpo se inclina. En la escena, la anticipación aparece cuando el animal se inclina ligeramente antes de corregir su posición sobre la pelota. Como podemos ver, como podemos visualizar. Miren, o sea, en este caso, la foca cambia su posición porque, o sea, se adapta para atrapar las pelotitas en el aire. O sea, mueve su cabeza ligeramente porque, obviamente, sabes que una pelota no se mueve, o sea, no se mueve de manera totalmente lineal, pero se utiliza ahí un principio que es los arcos que veremos más adelante. Corto. Esto ayuda a que el espectador entienda lo que va a pasar. Si el movimiento ocurre de golpe, se ve artificial. En cambio, cuando hay preparación, la acción se vuelve más natural. Ahora continuemos con el tercer principio, que es staging, que, que es puesta en escena. Este principio consiste en organizar los elementos visuales para que la acción principal se entienda claramente. En una animación no solo importa que los objetos se muevan, también importa dónde estén colocados, cómo se ilumina la escena y qué muestra la cámara. En este proyecto se corrigió la escena para que no hubiera demasiados animales ni demasiados objetos. Se dejó un elemento principal, el animal sobre la pelota, que lo podemos ver como aquí, o sea, lo podemos ver y observar aquí, la foca. Esto mejora la lectura visual porque el espectador identifica rápidamente la acción principal. Y es cierto, o sea, en esta animación prácticamente la puesta en escena es todo lo que hicimos. Y no solo eso, también dándole protagonismo a nuestro, en este caso, sujeto principal. Y también armando la puesta en escena bien, con un escenario limpio y organizado. Por lo tanto, hace que el enfoque para el espectador se vea directamente en la foca, encima de la pelota. Bueno, sigamos con, con el principio número 4 que incluye dos formas de animar: Stringing at, at Head Action y Pose to Pose. Stringing at Head consiste en animar desde el primer cuadro hasta el último, de manera continua. Esto es útil para movimientos espontáneos. Pose a pose o pose to pose consiste en definir primero las poses principales y luego completar los movimientos intermedios. Em, en Blender, en Blender se trabaja mucho con pose to pose, pose a pose, porque usa keyframes. Primero se define una posición inicial, luego otra posición importante y Blender calcula el movimiento entre ambas. Prácticamente lo que hace Blender es eso. En palabras más simples sería mm, que rellena los cuadros. Hace cuadros principales, cuadros súper bien hechos y los demás solo son de relleno para que el movimiento se vea más fluido. En este proyecto usamos keyframes para controlar la pelota, el cuerpo y la cabeza, las aletas, las pelotas pequeñas y la cámara. Para eso utilizamos el keyframe, obviamente, porque para que el movimiento, como se vea fluido. Y esa es la tecnología que utiliza Blender para realizar este tipo de animaciones. Bueno, continuamos con el principio número 5, que es follow through.
que este principio significa que algunas partes del cuerpo continúan moviéndose después de que la acción principal termina. Por ejemplo, si un personaje se detiene, su cabello, su ropa y su cola pueden conseguir movimientos, moviéndose poco a poco. Se siguen moviendo poco a poco. En la escena, este principio se observa en las aletas, la cabeza y la cola del animal. Cuando el cuerpo se balancea, esas partes no deberían detenerse al mismo tiempo. Esto evita que la animación se vea tiesa. El movimiento se vuelve más fluido y natural. Es los principios, como lo habrán notado a lo largo de la explicación, van de la mano uno a uno, porque este va relacionado con el primer principio, porque lo que la mayoría de principios es su, ¿cómo se llama? Su principal objetivo, es hacer que el movimiento se vea fluido y natural, porque no estamos haciendo prácticamente objetos inmóviles, o sea, no es algo rígido. Y también el siguiente principio va a colaborar con lo siguiente, que es el principio 6: slow in, slow y slow out. Em, este principio indica que un movimiento, bueno, que los movimientos naturales no empiezan ni terminan de golpe. Normalmente comienzan lento, aceleran y luego vuelven a acelerar. Como, por ejemplo, eh, eh, o sea, en el proyecto que hicimos aquí con la foca en Blender, esto se logra usando interpolación suaves entre keyframes. En la escena este principio aparece en el balanceo del animal y el movimiento de las pelotas pequeñas y en la cámara. Gracias a este principio la animación no se ve robótica ni brusca, porque hay un momento cuando sube la pelota que se acelera, pero también al bajar empieza a desacelerar. Y eso se aplica con cualquier tipo de animación para que un objeto parezca que no se esté teletransportando, sino tome impulso y también todo lo contrario, desacelere. Esto sirve para que se vea más realista la animación, obviamente. Y gracias a esto podemos llegar a tener animaciones mucho más realistas. Ahora continuamos con el principio 7, que son los arcos. Como anteriormente les dije, los arcos como tal cumplen una trayectoria curva y un movimiento lineal. No es un movimiento recto, es un movimiento que sigue una determinada trayectoria, ya sea una espiral o distintos tipos de movimientos, como podremos ver. Pero la mayoría de movimientos son naturales, siguen trayectorias, curvas. Muy pocos movimientos reales son completamente rectos, la verdad. Y la verdad es que si haces arcos, no es para hacer un movimiento recto, sino es lineal. En la escena, este principio se ve claramente en las pelotas del malabarismo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Em, Estas pelotas suben y bajan siguiendo una trayectoria curva, pero también siguen una trayectoria. No es lineal como lo, como sería una animación, digamos que no está viva, por así decirlo. Esta, por así decirlo, trata de representar movimientos más naturales. También se observa en el balanceo del cuerpo del animal porque el movimiento no es totalmente vertical ni rígido, sino es que sigue una inclinación suave. Los arcos hacen que la animación parezca más orgánica. Bueno, ahora seguimos con el octavo principio, que es Secondary Action, acciones secundarias. La acción secundaria acompaña a la acción principal sin quitarle importancia. En la escena, la acción principal es que el animal mantiene el equilibrio sobre la pelota.
Las acciones secundarias son el movimiento de la cabeza, las aletas, la cola y la respiración. Estos detalles hacen que el personaje se vea más vivo, hace que el personaje se vea mm, vivo. Si solo se moviera la pelota, la escena se vería muy pobre, pero al agregar la acción secundaria se genera una animación más completa. Y como repentinamente, de eso se trata prácticamente los 12 principios de la animación, es darle vida a algo, hacer que una animación se vea viva, no rígida. De hecho, hay muchos ejemplos de animaciones que se ven muy rígidas, que las veremos más adelante. Ahora sigamos con el siguiente principio, que es el principio 9, y eso es timing, o también que sería visualizar el tiempo. O sea, timing es controlar la velocidad y duración de una acción. En animación, el tiempo depende de la cantidad de fotogramas usados. Más fotogramas producen movimientos más lentos, menos fotogramas producen movimientos más rápidos. Eh, por ejemplo, 10 fotogramas es equivalente a un movimiento más lento, pero también un movimiento más fluido, por así decirlo. Y 4 fotogramas equivalen a un movimiento más lento, perdón, a un movimiento más rápido. En el proyecto, el timing se aplica en el balanceo del animal, la velocidad de la pelota grande, el movimiento de las pelotas y el malabarismo y el desplazamiento de la cámara. Un buen timing permite que la escena tenga ritmo y no parezca desordenada. Principio, vamos a seguir con el siguiente principio, que es el principio 10. Exageración o exaggeration. El 10º principio es exageración. Este principio consiste en aumentar ligeramente una acción o una postura para que sea más clara. No significa hacer algo absurdo, significa reforzar visualmente lo que quiere comunicar. En escena, el balanceo del animal se exagera un poco para que se note que está haciendo equilibrio. También las aletas se mueven de forma visible para que el espectador entienda que ayuda a mantener la estabilidad. La exageración hace que la acción se lea mejor. Así también se le puede aplicar en expresiones, como animaciones que podemos observar, animaciones más que todo cartoon, para la exageración, para representar movimientos o expresiones o reacciones o emociones de una manera más clara y que el espectador lo entienda sin necesidad de estar diciéndole. Principio 11, que es Solid Drawing o dibujo sólido. Este principio se relaciona con el volumen, la perspectiva y la sensación tridimensional. Aunque el proyecto esté hecho en Blender, es importante que que los objetos tengan forma clara y volumen reconocible. La pelota debe ser redonda. El animal debe distinguirse por su cuerpo, cabeza, aletas y cola. Las pelotas pequeñas deben verse separadas y claras. Esto permite que la escena tenga profundidad y se entienda mejor en pantalla. Um, es lo que dice. O sea, es un dibujo sólido para que tenga peso, para que se vea que no es algo plano, algo sin, por así decirlo, sin profundidad. Pero el dibujo, el dibujo sólido se lo aplica igual para otro tipo de animaciones, igual para animaciones 2D. Es más que todo para aplicarlo
en más ámbitos como el volumen, o sea que no solo se desplace en eje X y Y, sino también exista el eje Z. Sigamos con el último de los principios, que es el principio 12, que es appeal, o también el atractivo. El último principio, em, appeal. Este principio significa que la escena o el personaje debe ser agradable y claro para el espectador. Una animación puede tener movimiento, pero si visualmente no se entiende o está desordenada, pierde fuerza. Por eso se simplificó la escena. En lugar de tener muchos animales juntos, se centró la atención en un animal principal sobre una pelota. Esto mejora la composición y hace que el resultado se vea más presentable. Appeal también tiene que ver seleccionado, o sea, va seleccionado también con puesta en escena y con los demás. Pero también tiene que hacer que el personaje sea, por así decirlo, reconocible y también, digamos, si es que queremos llegar a empatizar con algún personaje, por así decirlo, debe tener rasgos más humanos y antropomórficos. Y obviamente también puede aplicarse el appeal a lo inverso, ya sea para demostrar a personajes no agradables y todo lo contrario. Bueno, mostrando la escena de Blender, aquí observamos una foca o un león marino ubicada sobre una pelota. La pelota funciona como base del acto del equilibrio. Encima se encuentra un animal que se realiza movimientos de balanceo para mantenerse estable. También se observa que las pelotas pequeñas en el aire que representan el malabarismo. La cámara está colocada de forma en que el animal se vea centrado y la acción principal se vea clara. Como se le puede observar, ya lo vimos de hecho anteriormente también. Bueno, en todos los ejemplos lo utilizamos como ejemplo, obviamente. Como se puede observar, la escena no depende solamente de un objeto moviéndose. Hay varios elementos que trabajan juntos. La pelota, el cuerpo del animal, la cabeza, las aletas, las pelotas pequeñas y la cámara. El primer objeto es importante, es la pelota grande. Esta pelota representa la base del acto de equilibrismo. Su movimiento y su rotación ayudan a reposar la sensación de balanceo. El segundo objeto importante es el cuerpo del animal. Este cuerpo se mueve con pequeñas inclinaciones para simular que mantiene equilibrio. También se encuentra la cabeza, que se mueve de forma independiente para seguir la acción. Las aletas funcionan como apoyo visual y como acción secundaria. Las pelotas pequeñas representan el malabarismo. Estas se mueven siguiendo trayectorias curvas, lo que permite explicar el principio de arcos. Finalmente, la cámara y las luces permiten mejorar la puesta en escena. Acción, mostrar una breve, mostramos una breve exposición. Bueno, se vería de esta forma, solo que la cámara no está centrada, así que podemos desplazarlo igualmente. Y ahí como pueden ver, o sea, pueden ver las luces y la cámara, como pueden ver. Ahí, esta es la cámara. Las luces, luces, luces. Eso es para tener una mejor puesta en escena. La animación en Blender funciona mediante keyframes, como habíamos mencionado previamente. Un keyframe guarda el estado de un objeto en un fotograma específico. En este estado puede incluir posiciones, rotaciones o escala. Por ejemplo, si un fotograma, la pelota está en una posición y otro fotograma está rotada, Blender calcula automáticamente el movimiento intermedio. En esta escena se usa keyframes para animar la pelota grande, el cuerpo del animal, la cabeza, las aletas, las pelotas del malabarismo y la cámara. Esto permite construir una animación continua sin tener que mover manualmente cada objeto en cada fotograma. La ventaja de trabajar con keyframes es que se puede controlar el movimiento principal
y luego ajustarlo la suavidad mediante interpolación. Nos vamos a corto. En esta escena se puede identificar... No, mejor corta. Relación directa con los principios. En esta escena se pueden identificar varios principios. El principio del staging se observa porque el animal está en el centro de la cama. Dirige la atención hacia la acción principal. Como se lo puede ver aquí. Ah, se lo puede ver aquí. Aquí está la cámara. Como pueden observar. Al principio de ARCS aparece en las pelotas del malabarismo que siguen trayectorias curvas. El principio de Secondary Action se observa en las aletas, la cabeza y la cola porque acompañan el movimiento principal. El principio del timing aparece en la velocidad de cada elemento. La pelota grande, el cuerpo y los objetos pequeños no se mueven al mismo ritmo, como podemos observar. No se mueven al mismo ritmo. Incluso entre... Bueno, como podemos ver, no se mueve para nada. El principio de slow in y slow out se observa en los movimientos suaves que no empiezan ni terminan bruscamente. Finalmente, el principio de appeal se trabaja mediante una escena más limpia con menos objetos y una composición más clara. Em, la organización del proyecto y Git. La verdad es que el proyecto, como podemos ver aquí, em, está basado en una estructura simple. O sea, la verdad es que este proyecto fue entregado para, bueno, este proyecto fue diseñado para entregar como tal. Se creó una estructura de carpetas para guardar la presentación, los archivos de Blender, capturas, recursos, enlaces del video. El README describe el objetivo del proyecto, las herramientas utilizadas, la escena desarrollada y la relación con los principios de animación. Esta es importante porque permite presentar el trabajo de forma más ordenada y técnica. Además, GitHub sirve como respaldo del proyecto y permite mostrar que los archivos están organizados correctamente, como podemos observar aquí. Como podemos observar aquí, están separados por Blender, que sería donde está el proyecto de animación, .blend, que es con lo que directamente lo podemos hacer correr si ya tienes obviamente la aplicación de Blender previamente descargada. Los scripts, si lo quieres, o sea, directamente hacer correr, o sea, mediante los scripts, o sea, puedes también generar un proyecto y también ponerle directamente el script, o sea, para integrarlo, digamos. Si te gustó el diseño, puedes integrarlo a partir de este script a tu proyecto, porque es prácticamente lo que utiliza lo que utiliza Blender, que es Python. Como podemos ver, que bueno, aquí se programan los keyframes y varios parámetros. Como segundo apartado, obviamente están las capturas que podemos observar, como podemos ver, es una captura del proyecto que vimos.
para que el proyecto se vea un poco más organizado, por así decirlo. Y aquí podemos ver cómo está corriendo, de paso que y en aquí se muestra mejor los elementos que hemos utilizado, cómo ha sido los arcos visuales, em, la arena, el borde dorado, el borde interno, el borde rojo, la cámara, la luz baja uno 2 y 3 y en general su composición del proyecto Blender. Y, o sea, esto es más para mostrar las capturas, o sea, digamos, si es que no ves previamente el video. La presentación como tal es lo que estoy mostrándoles para presentar lo que es la animación stop motion. eh, para más, esto es más en el ámbito teórico, o sea, para saber más o menos, como en todo, ¿no? Saber lo teórico para aplicarlo a lo práctico. Mm, recursos de imágenes de referencia. Aquí utilizamos imágenes de referencia, obviamente, para ver. O sea, en este caso, por ejemplo, una foca con una pelota. Y también eh, la otra imagen es lo mismo. Es una foca con una pelota. Que son imágenes sacadas de Google, como puedes ver. Es para más, es algo más referencial, la verdad. El video que aquí estará el enlace, la verdad. El Readme, que es prácticamente lo que explica todo el proyecto que somos, o sea, el tema en concreto, que son los principios, la carrera, mi carrera informática. eh, yo como presentador, un día salí José Alejandro, la materia que es Fundamentos y Diseño de Animación, y un tutorial, que es lo que estoy haciendo. Aquí podemos ver lo que ya vimos, más son especificaciones. Las herramientas utilizadas como para crear y animar un escenario 3D, que es Blender, Canva para las presentaciones visuales, OBS para grabar esto, y son herramientas también que nos van a utilizar, bueno, vamos a utilizar para animar. Aquí está el contenido del repositorio, enlaces de desarrollo de Blender. La verdad es que aquí están los principios de animación aplicados, cómo ejecutar el proyecto. Aquí también explicamos una vez que se descarga el proyecto, cómo aplicarlo, la estructura, los intervalos de lo que vamos a hablar prácticamente y el resultado esperado. Como podemos ver aquí, está la presentación de la diapositiva y al terminar el video, aquí colocaremos el enlace del video de YouTube. Em, Continuando con la presentación. Lo que sigue son los principios de preparación y lectura visual. Esto ya prácticamente lo he dividido dentro de los 12 principios en los principios como tal. En el primer bloque es hacer que la acción se tienda antes de que ocurra. Squash and stretch. Son, o sea, es encoger, estirar un objeto para transmitir el peso, impacto, elasticidad o energía. Aquí también va la anticipación, que es preparar la acción principal para que el espectador comprenda lo que va a suceder. Staging, organiza la cámara, la luz, el escenario y posición del personaje que dirige la atención. Un ejemplo directo sería un personaje se agacha y salta, aterriza con deformaciones visibles. Em, Como siguiente sería la construcción y el ritmo. Principios de construcción y ritmo. Que aquí entraría el straight and head action, que es la animación desde el primer cuadro hasta el último. Útil para movimientos espontáneos, puede ser menos precisa si no se planifica. Pose to pose, primero se define poses claves, define que agrega intermedios, permite que hay mayor control del tiempo y la composición como tal. Timing y slow in, slow out. Eh, el timing y el slow in y slow out van prácticamente igual, como les digo, de la mano. La velocidad depende de cuántos fotogramas se usan y cómo se distribuyen. El timing, más fotogramas genera un movimiento más lento, menos fotogramas genera un movimiento más rápido. El timing comunica.
peso, fuerza y emoción. Slow in, slow out. Los movimientos naturales se aceleran y desaceleran de forma gradual, como podemos ver en ejemplos. Una persona no pasa del reposo absoluto a acelerar rápidamente. Principios de continuidad natural. Tercer bloque, evita movimientos rígidos o mecánicos. Los arcos, follow through, overlapping, más secondary action. Los arcos, los movimientos naturales que siguen curvas, un brazo, una cabeza o una pelota. No suelen moverse en líneas rectas, sino tienen sus cierto tipo de inclinaciones, o sea, ya sea de una manera no recta, o sea, no movemos el brazo en... tenemos ángulos, tenemos igual deformaciones, prácticamente el momento de hacer un movimiento brusco o rápido. Como tal, o sea, seguimos un movimiento, pero no es en línea recta para que se vea de manera natural. Follow through, cuando la acción principal se detiene, otras partes continúan moviendo por inercia. Eso como lo explicamos en el anterior ejemplo de Blender de la foca, que su cuerpo se movía independientemente de sus aletas, porque sus aletas, o sea, no van pegadas al cuerpo, por así decirlo. Overlapping más secondary action. Diferentes partes se mueven con tiempos distintos, una acción secundaria refuerza la principal. Lo mismo. Principios de expresividad y diseño. Esto más va para el personaje, por así decirlo. O bueno, el, el cuarto bloque mejora el impacto visual del personaje y de la escena. Es más para el apartado, se puede decir, entre comillas, estético, porque la exageración aumenta una pose o un gesto para que la emoción se entienda mejor. Lo que explicamos. Em, Exageración como tal, o sea, por ejemplo, se lo puede aplicar en, no sé, personas que se derritan o expresiones exageradas como ojos demasiado grandes, digamos. Solid Drawing, cuidar volumen, perspectiva, equilibrio, situaciones tridimensionales, o sea, como lo que dije, ya no solo desplazarse en el eje X ni Y, sino el eje Z, que es la altura. Appeal para diseñar personajes, colores y siluetas atractivas para el espectador. En, en escenas prácticas como así como tutorial, la secuencia corta para aplicar varios principios de una sola animación es el saludo inicial, staging más appeal, el caminar, timing más arcs, el salto, que es anticipación más squash, el aterrizaje, follow through y la celebración, exageración. Una escena breve, limpia y controlada permite que demostrar los principios con mayor claridad. Producción para stop motion, del escenario ficticio al video final. Para el stop motion, por ejemplo, se necesita una cámara, luces para evitar los cambios bruscos, mover al personaje en pasos pequeños, capturar suficientes fotogramas para movimientos fluidos, revisar la secuencia antes de exportar, agregar música o voz en la edición final. Para el formato final, lo recomendable es en MP4, en Full HD o 1080 y a 30 fotogramas por segundo. Como por ejemplo, bueno, ejemplos que vimos, bueno, como podemos observar, son los siguientes. Son este, que fue, o sea, fue que hicimos junto con el licenciado, que em, son X cantidad de fotogramas hechos en un programa que es Python. Se lo utiliza como se lo utiliza para generar una secuencia de imágenes y es el resultado.
Como podemos observar en el bueno, en la primera animación vimos de que utilizamos varios principios como tal. Acción secundaria para el movimiento del personaje, bueno, para el movimiento de las ramitas, también eh, puesta en escena para, para mostrar al personaje appeal, como podemos ver aquí, por mm, por el personaje, o sea que es un muñeco de nieve, y la exageración, que en este caso sería cuando se derrite, o sea, por acercarse demasiado a la fogata. Como podemos ver, utilizamos una buena iluminación para que no haya cambios bruscos de cuadro a cuadro. Lo que utilizamos, la verdad, es una aplicación de celular que se llama Stop Motion Studio, eh, que la verdad es que ayuda bastante a también a generar videos. Así también como en el siguiente video que les mostremos, utilizamos Python para bueno, para la secuencia de imágenes. Como, como podemos observar en esta animación, igual hicimos lo mismo. Utilizamos la aplicación de Stop Motion Studio y como ven, el primero utilizamos el primer principio que es estirar y encoger. Que hicimos un cuadrado muy simple, pero luego también aplicamos eh, en un escenario el que se llama bueno, que sería el principio de staging. Pusimos otro cuadro, o sea, aplicamos varios principios porque también utilizamos el de exageración, como puede ver cuando la pelota impacta con los personajes también con el principio de appeal. Y como podemos observar, son muchos ejemplos. Y en exageración, por ejemplo, que sería la sangre del personaje. Como segundo, podemos observar esto hicimos con Python.
como podemos observar, estos son ejemplos como se ha aplicado de manera em, de distintas formas, como podemos haber observado, mediante aplicaciones, mediante programas, mediante código. Y también como podemos observar aquí en Blender, ¿no? O sea, se puede hacer de varios tipos de formas la animación. Es algo, la verdad, muy fascinante, que se puede manejar de diferentes formas, como lo vimos. Y esos son algunos ejemplos de producción stop motion. Como herramientas digitales, Stop Motion Studio, la verdad, como lo hemos mencionado, para capturar cuadro por cuadro, Blender, animación 3D y referencia técnica. Eh, por ejemplo, en Blender podemos dar un ejemplo mejor hecho, obviamente, que les mostré anteriormente. Sería la película de Flow, que está hecho enteramente en Blender. Blender es una aplicación que es totalmente gratuita, así que se puede desarrollar ahí animaciones en 3D. OBS Studio para la grabación de la pantalla, CapCut o DaVinci Resolve para edición de video final y mm, Canva o PowerPoint para diseño de presentación, GitHub como repositorio de documentación. em, Flujo de trabajo. La organización del proceso completo de producción. Idea, definir acciones. Storyboard, dibujar poses. Esto lo hacían, por ejemplo, en, en Storyboard, por ejemplo, lo hacían mayormente en Disney, en sus antiguas animaciones, que las hacían cuadro por cuadro. La verdad es que tardaban bastante, pero por eso tenían una calidad impresionante. Cualquier tipo de animación antigua se la hacía por ese tipo de método y las pintaban y coloreaban igual a mano. Escenarios, preparar luces. La verdad es que un entorno iluminado hace que tengas menos variaciones, porque si grabas en un escenario que es, digamos, al aire libre, vas a tener un cambio muy brusco en animación, porque para animación la verdad es que se requiere mucho tiempo. Y los cambios bruscos de iluminación hace que se tenga un producto menos pulido, por así decirlo. Y hace que varíe bastante el escenario como tal. Eh, para capturar fotogramas, eso la verdad es que se puede utilizar de diferentes formas. Como podemos, para hacer stop motion en este caso bien puntual, para hacer la animación, se necesita lo único fotogramas, para eso fotos, la verdad. Vas a tener una mejor animación si se utilizan las reglas de 30 fotogramas por segundo o 27, 24, pero en animaciones 30 fotogramas por segundo. La edición final, la verdad es que, como habíamos mencionado anteriormente en esto, se utiliza CapCut o DaVinci Resolve, que son igual dos aplicaciones mm, que sirven para esto. Agregas música, ya sea corrección de color, mejor iluminación, eh, incluso para narrar, la verdad, puedes hacerlo independientemente, todo en edición, la verdad es posible. Un repositorio, es mejor tener un repositorio para la entrega, la verdad, de un producto o de un trabajo en general, final. Es mejor tenerlo también porque no solo trabajas tú, a veces para hacer un trabajo grande, es mejor tener un repositorio como el repositorio que podemos ver aquí, que es, o sea, una estructura integrable para presentarlo, o sea, en un proyecto prácticamente como le mostré en Git y con todo lo que, o sea, con todos los mm, em,
con todos los archivos que se requieran, digamos, para el proyecto, con todo lo que prácticamente está presentando la persona. Em, como resultados esperados para finalizar este proyecto, un dominio conceptual para identificar los principios y su función dentro de una animación. Una producción práctica. Se construye una secuencia de stop motion con planificación, captura y edición. Obviamente en la producción práctica es lo que va. Necesitas ahí igual aplicar los principios porque si no tienes un personaje no vas a tener una secuencia, no vas a tener como tal una animación. Si no sabes que va a ser tu personaje, entonces por lo tanto no hay como tal una animación, va a ser una animación totalmente desorganizada. Y la captura de fotogramas igual es importante. Hacer que la cámara siempre cuadre, todo esté, o sea, totalmente iluminado y que vaya con consecuencia al producto. Y la edición que es igual bastante importante si quieres hacer algo con mayor profundidad, o sea, por así decirlo, música, efectos o cualquier tipo de sonidos. En un enfoque informático se utilizan herramientas digitales, explotación del video y organización en repositorios. Aquí también, como podemos mencionar, o sea, lo que previamente antes habíamos mencionado, que se puede hacer igual stop motion con Python, o sea, pasando de secuencia a secuencia con fotogramas, viendo la velocidad de los fotogramas y también eso se puede programar. Em, También como habíamos visto en Blender se puede utilizar Python y para una presentación profesional el material final comunica el proceso con claridad y estética y coherencia visual. O sea que todo vaya de acuerdo a tu estética, ¿no? Si estás manejando solo un entorno en, en 2D como tal dibujos, digamos, que se mantenga así. Puede haber también mezclas de diseños como tal, pero a lo que se refiere es que se mantenga la estética bien integrada, o sea que no haya saltos anormales. Como tal, en conclusiones, los 12 principios son la base para crear movimiento claro, expresivo y convincente. El stop motion permite demostrar estos principios con objetivos reales y fotogramas. Las herramientas digitales fortalecen el proceso de producción, edición y entrega. Una secuencia corta, bien planificada y bien presentada puede demostrar un trabajo técnico y sólido. Gracias por su atención. Los 12 principios de animación, stop motion